Buenas tardes, hermanos. Un saludo cariñoso en el nombre del Señor. Dios les bendiga y les dé un buen refrescamiento en estos siguientes momentos que podemos visitar con ustedes y platicar y impartir y gozarnos together, ¿verdad? Ese es algo maravilloso, que podemos venir y sentarnos a la mesa donde hay abundancia de las riquezas, las bendiciones que Dios ha preparado para sus hijos. ¿Somos conscientes que vivimos en tiempos trabajosos? Claro que sí, porque el mundo, ¿verdad?, está caminando de mal en peor. El sistema, cuando hablamos del mundo, estamos hablando del sistema, el espíritu del mundo está caminando de mal en peor, y los corazones de hombres y mujeres, pero en medio de todo lo que está aconteciendo también hay un pueblo que está avanzando, ¿verdad?, creciendo, desarrollando madurez en las cosas de Dios, en el caminar con Dios, en su relación con Dios. Y gracias a Dios que Dios nos da ese privilegio de conocerlo y tener comunión con Él. Gracias a Dios por la cruz del Calvario, que hizo todo esto posible. Si el Señor Jesús no hubiese muerto en la cruz del Calvario, pues estuviéramos perdidos, ¿verdad? Sin Dios, sin Cristo, sin esperanza en el mundo. Pero cuando el Señor fue a la cruz y ofreció el sacrificio de su vida por la salvación de la humanidad, varios de nosotros, yo personalmente, acepté ese sacrificio que Dios, ¿verdad? Ese por medio que Dios nos prestó. Y cuando acepté ese sacrificio, pues Dios agarró y alcanzó mi corazón y me salvó y transformó mi vida. Y hemos conocido y caminado con el Señor por varios años. Y hemos pasado muchos ríos, ¿verdad? Hemos cruzado muchos desiertos. Hemos llevado el calor del sol. Y los días han sido largos y hemos experimentado mucho durante los años. Pero en medio de todas las experiencias por donde hemos pasado, gracias a Dios, que la gracia de Dios nos ha guardado y el Espíritu de Dios nos ha cuidado y nos ha protegido. Y hasta hoy, hasta este día, Dios ha estado con nosotros y nos ha bendecido, nos ha socorrido, nos ha fortalecido. Y damos gracias a Dios por eso. Estamos queriendo compartir con ustedes con el tema la autoridad que hemos recibido, la autoridad del creyente. Dios nos ha dado cierta autoridad para poder vivir vidas victoriosas aquí en este mundo en el cual vivimos. Y ese es el tema que quiero desarrollar con ustedes y compartir con ustedes posiblemente parte número 1 hoy y el próximo martes parte número 2, y terminamos con ese tema, la autoridad que hemos recibido de parte de Dios. Vamos a leer en la Biblia, en el capítulo 11 del libro del Evangelio de San Marcos. Comenzamos a leer en el versículo 20. En el versículo 12, 13 y el 14, el Señor Jesús maldijo a la higuera, y entonces entra en la ciudad y va y entra a Jerusalén
y limpia el templo, ¿verdad? Ahí en el templo volteó las mesas y comenzó a limpiar el templo y les dijo, le dijo, no hagan la casa de mi padre un lugar así como lo han hecho, porque pues vendían palomas y cambiaban dinero, y era como una casa de vendible, y les dice, mi casa será llamada la casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho una cueva de ladrones. Y comenzó el Señor a limpiar el templo, ¿verdad? Pero en el versículo 20 dice, y pasando, dice, por la mañana, el día próximo de este acontecimiento, la maldición de la higuera, el día próximo fue cuando limpió el templo y se quedó en la ciudad de Jerusalén y pasaron la noche por allí. Pero ese mismo día maldijo la higuera, y entonces le dijo, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Y entonces el siguiente día, por la mañana, dice, pasando por la mañana, dice, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Se secó en un periodo de tiempo de 24 horas o un día. Se secó la higuera hasta las meras raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste ayer, pues se ha secado. Y respondiendo Jesús le dijo, tener fe en Dios, que vuestra fe, vuestra confianza, nuestra seguridad esté basada en Dios, porque Dios es inmovible, ¿verdad? Las cosas alrededor nuestro, las cosas materiales, pueden cambiar, pero Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Y podemos tener confianza. Y lo más precioso es que Dios ya sabe para dónde vamos, y cuando lleguemos a nuestra destinación, encontraremos que ya Dios ya estuvo ahí, porque Dios es Dios del pasado, el presente y el futuro. Solo que podemos tener confianza que Dios conoce el camino por donde vamos caminando, por donde el Espíritu Santo nos va llevando, pero también conoce nuestro destino. Y esto es una cosa maravillosa, y el Señor Jesús les dijo, tener fe en Dios, que vuestra confianza, vuestra seguridad esté basada en Dios mismo, en una persona, no en una religión, sino que Dios es un personaje, es un espíritu, es algo seguro, es algo cierto, es algo eterno. Y tener fe, dice, tener confianza, poner vuestra confianza en Dios. Porque de cierto, dice, os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudade en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Entonces vemos que no solamente es necesario creer, sí es necesario creer, pero no solamente creer, sino que también confesar lo que estamos creyendo, decir lo que estamos creyendo,
porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y si vuestra creencia, vuestra confianza, vuestra fe no es una fe, no es un asunto del corazón, entonces es nada más que un sentir, es una emoción, ¿verdad? Es algo que sentimos, algo pasajero. Pero si se enraiza lo que creemos y no dudamos en el corazón, entonces viene a ser una experiencia eterna, una experiencia personal, una experiencia real en nuestra vida. Y hay tanta necesidad en nuestras vidas que conozcamos a Dios en una manera personal. Y el Señor Jesús nos enseña, nos instruye, porque somos discípulos, ¿verdad? Un discípulo es un aprendiz que está aprendiendo mientras va caminando y mientras el maestro está instruyendo, el estudiante está aprendiendo. Y estamos aprendiendo los caminos de Dios, los modos de Dios. Estamos aprendiendo cómo tener fe, cómo tener confianza, basar nuestra seguridad en el Señor. Y Dios aquí en esta porción de la Escritura, o más bien el Señor Jesús, dice aquí, el que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, no dudare en su corazón. La duda es un obstáculo, hermanos. Es un tropiezo que causa que muchos vivan en bancarrota espiritual porque dudan a Dios. Tienen temor, tienen desconfianza que Dios no es quien dice que Él es. Pero estamos aprendiendo a tener esa seguridad, esa confianza en Dios. Pero ¿cómo vamos a aprender? Bueno, estamos en la escuela, ¿verdad? Estamos en la escuela, estamos siendo entrenados. Mientras vamos caminando, vamos aprendiendo a creer, a basar nuestra confianza, nuestra fe en Dios. Pero el Espíritu Santo, Él es nuestro maestro y Él usa la palabra. Este es el libro que el Espíritu Santo usa para instruirnos, disciplinarnos, ¿verdad? Y enseñarnos los caminos de Dios, cómo Dios actúa, cómo Dios se mueve. Y dice, claro, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que confiesa, entonces lo que diga le será hecho. Por lo tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, dice, creyer que lo recibéis y lo recibirás. Pero tienes que creerlo, tienes que confesarlo, darle gracias a Dios, que todavía no lo miras en tus manos, pero darle gracias a Dios, que Dios escuchó tu oración y no lo dudes en tu corazón, sino que darle gracias a Dios y sigue dando gracias a Dios y sigue confesando que Dios está a tu lado, que Dios viene a socorrerte, a bendecirte, a ayudarte, a sanarte, a fortalecerte, a darte nueva fuerza, nuevo ánimo en tu vida. Sigue creyendo en tu corazón. Y si lo sigues creyendo y lo sigues confesando, porque las palabras son semillas, y lo que siembras en esa semilla, porque cada semilla trae conforme a su carácter, su naturaleza. Y entonces lo que siembras, eso es lo que vas a cosechar o vas a recibir. Y seguimos entonces leyendo en las Escrituras, en el libro de Colosenses, en el capítulo 1 y el versículo 13,
El apóstol Pablo, que es uno de los maestros y el predicador y el apóstol a los gentiles, y viene predicando y enseñando, viene escribiendo la mayor parte del Nuevo Testamento. Y este apóstol de Dios, este hombre de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, escribe estas porciones de las Escrituras. Dice en Colosenses capítulo 1, versículo 13, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, nos ha librado ya, no nos va a librar, sino que ya nos libró. Entonces tenemos que creer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la autoridad de Dios, es el carácter de Dios. La palabra de Dios sale del corazón del Padre. Y dice, el cual nos ha librado ya de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado, dice, al reino de su amado Hijo. Fíjese que este versículo está en tiempo pasado y es para nosotros que creemos y hemos creído el Evangelio. Y en otra porción de la Escritura, escribiendo a los cristianos en el libro de Efesios, en el capítulo 1 y en el versículo 3 de Efesios. Si traes una Biblia por ahí cerca, puedes abrir tu Biblia y leer conmigo. Dice en el verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo ya con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ya nos bendijo, tiempo pasado, ya nos bendijo. Somos un pueblo sumamente bendecidos. El enemigo de nuestras almas no tiene lugar, no tiene de qué agarrarse en nuestra vida, a menos de que haya pecado en nuestras vidas. Pero si nos hemos arrepentido y hemos traído todos nuestros pecados y los hemos puesto a los pies del Señor y hemos sido lavados con la sangre bendita de Jesucristo, nuestros pecados ya no existen. Entonces somos un pueblo sumamente bendecidos, favorecidos en Dios. Y tenemos esas riquezas a nuestra disposición, pero tenemos que creerlo con el corazón y tenemos que confesarlo con nuestra boca y darle gracias a Dios por sus riquezas y sus bendiciones en nuestras vidas. En Efesios, en ese mismo libro de Efesios, en el capítulo 6, y en el versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. La lucha no es con gente, ¿verdad? A pesar de que el enemigo de nuestras almas usa gentes como vasos para atacar a gente que no conoce al Señor. Vienen a ser instrumentos en las manos de Satanás para atacar a los creyentes. Eso sí es cierto, pero tenemos una lucha espiritual. Nuestra lucha es con espíritus. Detrás de esa gente hay una influencia, hay un poder, hay un espíritu que trabaja en sus vidas. Y por eso dice el apóstol Pablo, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores, dice, de las tinieblas de este siglo,
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Hay muchas clases de cielos. Está el cielo terrestre, el cielo celestial, el cielo de los cielos, y luego está el cielo donde está el trono de Dios. Satanás es el príncipe, dice, de la potestad del aire, es lo que dice Efesios capítulo 2 y el versículo 2. Él dice, él es el Dios de este mundo, dijo el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 4 y en el versículo 4. Usted puede examinar su Biblia ahí donde está para probar que estas escrituras están escritas, inspiradas por el Espíritu Santo. Jesús ha puesto a los creyentes sobre la potestad de Satanás y sobre la potestad de las tinieblas. Porque estamos en el Señor, lavados con su sangre. La semilla del Señor Jesucristo está en nosotros. Hemos recibido el don glorioso del Espíritu Santo. Entonces esa vida está en nosotros, y como Él es superior en contra de todas las fuerzas espirituales negativas, también nosotros en Él en nosotros y nosotros en Él, somos más que vencedores y tenemos autoridad sobre las fuerzas espirituales. Sobre todo principado, dice Efesios capítulo 1, verso 21, y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies. Fíjese bien, debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no es un edificio. El cuerpo de Cristo es una gente, es una congregación de hombres y mujeres que han sido lavados con la sangre bendita del Cordero. Y esos son los que constituyen el templo, la morada de Dios por el Espíritu. Y tenemos autoridad sobre todas las fuerzas del enemigo. La única autoridad que el enemigo tiene en nuestras vidas es cuando nosotros nos descuidamos y le abrimos la puerta y le damos cabida o le damos entrada al enemigo por el descuido de nuestra vida. Pero si vivimos una vida creyendo en la palabra de Dios y confesando la palabra de Dios, y vivimos una vida de arrepentimiento y de humillación delante de Dios, siempre reconociendo nuestra necesidad de parte del Señor, el Espíritu Santo entonces nos ayuda y nos da la fortaleza para vivir vidas victoriosas en Él. Me gusta ese versículo 21 y el 22. Y en el capítulo 2 de Efesios, el verso 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Sentar, dice, Él ya se sentó. Cuando el Señor se sentó, está listo para juzgar. Es que todos sus enemigos han sido vencidos y el último enemigo es la muerte. Venció la muerte, el último enemigo, y se sentó para reinar en su trono. Y la palabra de Dios dice, sobre todo principado
y autoridad, y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Estamos sentados con él, escondidos en él, y esa misma autoridad que él tiene está a nuestra disposición, pero tenemos que creerla en el corazón y confesarla con nuestra boca. Tenemos que darle gracias a Dios porque nos ha bendecido, nos ha salvado, nos ha sanado, a pesar de que tenemos problemas, pero en medio de todos los problemas, nuestra confianza y nuestra seguridad está en el Señor. Y en el verso 19 del capítulo 1 de ese mismo del libro de los Efesios, dice, y cuál la superminente y grandeza de su poder para con nosotros los que creyemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Pero fíjese bien lo que dice, los que creyemos. Primeramente tenemos que creerlo en el corazón. Y luego tenemos que confesarlo con la boca, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y tenemos que confesarlo, decirlo, y cuando lo hablamos y lo confesamos, sembramos semillas en el corazón de Dios, y esas semillas vuelven para atrás a nosotros en fruto, en abundancia, fuerza, sanidad, riquezas, bendiciones, la unción del Espíritu Santo, porque la palabra es la que está ungida. La palabra de Dios es la que nos unge con la unción para poder vivir vidas victoriosas en Él. Claro, dice la Biblia que somos reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra en Apocalipsis capítulo 5, verso 9 y el verso 10. Dios me los bendiga en esta tarde a cada uno de ustedes y los guarde, les dé abundancia de paz, confianza, seguridad, mientras siguen caminando, siguen creyendo, siguen confesando que Dios es Dios y que no hay otro Dios como el Dios de la Biblia. El Dios que se reveló en el hombre Señor Jesús. Y el Espíritu Santo ha venido a hacer esta relación personal y viva y eficaz. Allí donde estás, dale gracias a Dios por sus bondades, sus riquezas. Dale gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a cada persona que me escucha. Que las riquezas de tu gloria, tu presencia, tu fortaleza, descanse sobre cada uno de ellos. Y te damos gracias, Señor, por hacerlo. Amén.